Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Capi Investing y en el video de hoy vamos a estar hablando del patrón oro y más precisamente vamos a responder la pregunta si el oro es reserva de valor o no. Así que quédate porque hacemos la introducción y comenzamos. Y bien, inversores, en el video de hoy vamos a estar hablando del patrón oro y más precisamente vamos a responder la pregunta si es reserva de valor o no. Es decir, a mí, como ahorrista, si yo puedo comprar oro, comprar la onza o, por ejemplo, invertir en algún ETF de oro, si es reserva de valor o no. Es decir, si me gana o pierdo contra la inflación. Básicamente, compro oro, ahorro, cuando lo vendo, si gané o perdí poder adquisitivo. Básicamente es esto. Vamos a ver un poquito la historia del oro como para ponernos en contexto. Después vamos a ver algunos gráficos y vas a ver que no va a ser para nada complejo. Es lo que trato siempre de transmitir en el canal. Simplicidad. Vamos a ver y vamos a concluir si el oro es realmente reserva de valor o no, si nos sirve para ahorrar o no. También vamos a ver algunos tips, es decir, que este video te va a servir quizás para compartírselo a algún amigo, familiar, conocido, compañero de trabajo que te pregunta, no, ¿sabes qué? Yo voy al oro, tranquilo, el oro siempre a largo plazo gana. Bueno, vamos a ver eso, ¿sí? Vamos a ver eso. Así que, a ver, inversores, antes de comenzar, te invito a darle like al video, a que te suscribas y hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Entonces, ahora sí, comencemos. Vamos a ponernos un poquito en contexto, vamos a hablar del patrón oro, qué es el patrón oro, ¿sí? Antes de comenzar con nuestro análisis. En principio, en 1944, acá un poquito de historia, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un sistema que se llamó Bretton Woods, que lo que hacía el sistema Bretton Woods era definir al dólar como moneda de cambio de manera internacional y además fijar una paridad, ¿no? Una onza de oro equivalía a 35 dólares. Y si no es exactamente así, andaba por ahí. No importa el número exacto, es para ponernos en contexto y remarcar que para imprimir dólares necesitabas tener la reserva en oro, en onzas de oro, en el Banco Central, ¿sí? En el Banco de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? En 1971 Estados Unidos, durante la presidencia de Richard Nixon, tuvo una crisis y rompió este patrón. A ver, en 1971, el 15 de agosto de 1971, Richard Nixon anunció una serie de medidas, 3 medidas principalmente. Estás viendo el video acá, yo te lo voy a dejar al final para que también lo puedas escuchar. Pero 3 medidas y algunas te van a sonar en la actualidad, ¿sí? Fíjate, la primera, control de precios y salarios. La segunda, impuesto a las importaciones. Y la más importante, que es la que tocamos en este video, es la suspensión de la convertibilidad con el oro. Es decir, que este sistema Bretton Woods ya se rompía. Es decir, que no tenías que tener esa onza de oro para poder imprimir 35 dólares, sino que vos ya podías imprimir la cantidad de dólares que vos querías sin seguir esa paridad. Así que a partir de ahí comenzamos el análisis del video y te muestro este primer gráfico, que este primer gráfico es desde 1975 a octubre de 2017. También te voy a traer un gráfico más actual para traer un poquito más en la actualidad. Pero bueno, ya sabemos que no hay un patrón oro, que el dólar se emite sin una reserva, se imprime, se imprime, se imprime. Y que bueno, a ver, ahorristas, ¿ahorramos en oro o no? Bueno, también un consejo de finanzas personales es que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Es decir, si vas a ahorrar, si querés mantener el valor de tu capital, no vas a invertir obviamente el 100% de tus ahorros en oro, sino que tenés que diversificar. Hay varios instrumentos de renta fija. Este es uno que vamos a analizar hoy. Pero miren, este gráfico que comienza desde enero acá, de 1975, nos muestra que, por ejemplo, hasta
enero de 1989, esto sería entre 13 y 14 años, tenés la línea celeste, que es el oro, y la roja, que es la inflación en los Estados Unidos. Una inflación que, si en 1975 vos comprabas una onza de oro, bueno, ibas a mantener tu poder adquisitivo, porque el precio del oro subía al mismo tiempo que la inflación. De hecho, en un momento quedó por debajo. Pero si en ese periodo de tiempo, en enero de 1975, comprabas una onza de oro y la vendías en enero de 1989, quedabas emparejado con la inflación. Te cubría. Ahí, perfecto. Pero ¿qué pasaba? Quizás en ese momento las personas vieron este pequeño gráfico. En ese segmento únicamente decías, bueno, voy a comprar oro, voy a invertir más ahorros, que en realidad no es una inversión, ¿no? Pero voy a invertir más en mis dólares en oro para cubrirme. ¿Y qué pasó? Bueno, la verdad que te fue bastante bien, porque la inflación en los 90 bajó, ¿sí? Y si vos estabas, vamos a decir, en los 2000, ni hablar cuando explotaba la burbuja .com en el 2001, el oro estaba por encima de la inflación. O sea que venía también bastante bien y parecía que cash is king, es decir, venías cubierto tranquilamente contra la inflación y venías bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 2008 en adelante? ¿Sí? Desde el 2008 en adelante, que tuvimos una crisis muy grande, que es la subprime, la inflación en los Estados Unidos ya venía desde antes, ¿no? De 2003 comenzó a subir fuertemente. Y fíjense que desde más o menos 2003 y ya a partir del 2007-2008, la inflación comenzó a estar por encima del precio del dólar. Es decir, que viendo este gráfico, que ahora voy a limpiar un poco, no en todos los periodos de tiempo el dólar fue reserva de valor. Si vos comprabas dólares, por ejemplo, comprabas oro, por ejemplo, en el 2010 o 2009 o 2008, te iba a pasar que ibas a perder poder adquisitivo. ¿Por qué? Y porque la inflación subió muchísimo más de lo que subió el precio del oro. Y ni hablar si ahí nuestro abuelo, que había comprado en enero de 1975 y lo comparamos con la inflación que tenemos hoy, la inflación fue de 581% y el precio del dólar subió 375%. Es decir que muy a largo plazo, si no entras, podemos decir, en el año o más o menos en el periodo exacto, y podés no estar cubierto contra la inflación. Pero ahora vamos a ver un segundo gráfico. Y este segundo gráfico es desde el año 1985 al año 2023. Es decir que lo tenemos más reciente. No es nuestro abuelo, sino que por ahí es nuestro papá el que dijo, bueno, yo me quedo con el oro, tranquilo, reserva de valor, lo guardo ahí o en una caja de seguridad. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De ventajas y algunas desventajas. En 1985 tenemos en verde, la línea verde, esta sería el oro, y la línea azul o celeste sería la inflación. Acá podemos ver que si en 1985 compramos esas onzas de oro, a la actualidad, a 2023, estaría parejo, estaríamos cubiertos. Sin embargo, si lo hubiéramos comprado en 1985 y lo hubiéramos vendido en 2001, 2002, acá, fíjate que la inflación estuvo por encima. Recordá que la inflación es esta línea celeste y el precio del dólar estuvo por debajo. Ni hablar si entras en 1991, te decidiste a comprar acá oro y pasaban los años y estaba por debajo de la inflación. Después, en el 2003, el precio del oro comenzó a subir. Desde 2012 más o menos tuvo una corrección, pero lo que podemos ver
acá es que si vas a invertir en oro, lo primero que podemos concluir es: tenés que ir muy, muy de largo plazo. ¿Por qué? Porque te podés comer esto que tenés acá. También te podés comer esto que tenés acá desde 2013 hasta 2020 o incluso periodos más cortos. Si quizás vos decías, bueno, durante la pandemia, en lo que es COVID, acá en el 2020 comprabas oro porque el oro venía subiendo y subiendo y subiendo y de repente te comiste una lateralización del precio, o sea, el precio no subió durante varios años o lateralizó en un rango y la inflación sí se aceleró. Entonces, lo que te vuelvo a decir, es un instrumento que tenés que ir de largo plazo. Y además, que si vos comprás la onza de oro, la liquidez es muy difícil de venderlo. Si necesitas, por decirlo un poco de manera burda, reventar ese oro para pagar algo de manera urgente, no lo vas a tener. Es decir, que si invertís en la onza de oro, que deberías guardarlo en alguna caja de seguridad, en algún banco o en alguna empresa privada de cajas de seguridad, bueno, la verdad que tendrías que saber que no vas a poder tener la disponibilidad si necesitas venderlo de manera rápida. Y para concluir este análisis de oro versus inflación, porque ahora lo voy a comparar oro contra, por ejemplo, el S&P 500, ya un poco más con una perspectiva más inversora, pero hoy le quiero hablar al ahorrista. Si invertís en esa onza de oro porque te gusta incluso tenerlo tangible, verlo, bueno, lo tenés que guardar en una caja de seguridad por cuestiones de seguridad. En tu casa también pueden entrar y robártelo, pero bueno, que es un instrumento que uno lo compra y va a largo plazo, y te diría que quizás a más de 10 años, ¿sí? Largo plazo de verdad, porque como vimos, podés entrar en algún periodo como este, en donde la inflación sube y el precio del oro se mantiene o hasta cae, o podés entrar en un momento en donde el precio del oro esté en máximos y comience a retroceder y la inflación suba. Y si vos ves este gráfico y ves los periodos de tiempo, muchos son periodos de tiempo de 10 años, ¿sí? 1985, por ejemplo, a 1990. Bueno, fíjate que comprabas acá y la inflación iba subiendo, 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 entonces ibas perdiendo poder de compra, es decir, la inflación te iba ganando. Desde 1991 ya incluso 20 años lo podemos ver acá, periodos en donde el oro ha tocado precios máximos y la inflación fue subiendo. Y hablar el último periodo en donde ahí es muy importante también el tema del timing. Entonces, para que vos no estés volviéndote loco, compro oro, uy, y el oro cae, la inflación sube, pierdo poder adquisitivo, tenés que tener en cuenta de que tenés que invertir en largos periodos de tiempo, ¿sí? Eso es muy muy importante, y sobre todo dónde lo vas a guardar. Si vas a la onza, si vas quizás a algún ETF de oro, es diferente. Si no sabes qué es un ETF, yo te dejo acá la tarjetita. Hice un video en una playlist que es Inversiones para Principiantes, en donde vas a poder ver y conocer muchos instrumentos de inversión, y ahí tenés el ETF de oro, que lo que te permite es algo genial, que es no tener que guardar y respaldarte vos la onza de oro, estar viendo con este tema de la caja de seguridad, no, sino que hay un instrumento que te permite invertir en un papel, podemos decir, y ese papel tiene su respaldo en oro por detrás. Y les traigo este gráfico para que lo analicemos juntos, ¿sí? Nuevamente, el oro es una inversión a largo plazo, y acá lo estoy comparando contra el S&P 500. Desde que se rompió esa paridad, recuerden lo que era el patrón oro, lo que les expliqué poniéndonos en contexto en 1971, el oro en rojo, el S&P 500 en celeste, hasta el 2011, ¿no? Hasta el 2011. Es decir, que acá tenemos 40 años. 40 años que, si en 1971 ese oro que nuestro abuelo tenía ahí, lo sigue teniendo, al 2011, después de 40 años, el oro le ganaba al S&P 500. Si vos abrís los ojos y decís, bueno, pará, entonces no invierto más en el S&P 500, me voy a comprar oro y listo. Pero recuerden que es muy importante en el plazo temporal.
que nos estamos moviendo, ¿sí? Recuerden lo mismo acá cuando analizamos el oro contra la inflación. Si nosotros en 1985 teníamos oro, adquiríamos oro y pasaban también en el 2023, íbamos a estar, la verdad, cubiertos. Íbamos a tener el mismo poder de compra. Vendíamos el oro y comprábamos exactamente los mismos bienes y servicios en el 2023. Pero, no es lo mismo 40 años desde 1971 a 40 años desde 2024 hacia atrás, ¿sí? Atenti, hacia 1984. Estos 40 años que estoy mostrándote acá es de 1984 a 2024, ¿sí? En donde el precio del oro subió desde 339 a 2400, es decir, que tuvo una suba de 611%. Y el S&P 500 subió 3613%. Es decir, que en ese momento nos convenía en 1984 invertir en el S&P 500. Pero lo que nosotros no tenemos que hacer, ¿sí? Fíjense acá, 1985, ¿sí? El precio del oro se mantenía, la inflación subía, ojo, y acá, 1984, lo teníamos en un precio bastante de máximo. Después el S&P 500 comenzó a subir, y el precio del oro se mantuvo en una lateralización. Por eso digo, son instrumentos que van de largo plazo. Hay que diversificar. Ahorristas, inversores, diversificar. ¿Por qué? Porque, como vemos acá, el precio del oro se puede mantener, el S&P 500 puede subir o bajar, pero en el largo plazo siempre la tendencia, como vemos, es alcista. Y en algún momento comienzan a converger porque nos volcamos para el oro, nos volcamos para activos, acciones, bonos, ¿sí? Diversifiquen, uno puede subir, el otro puede bajar, y la cartera, la idea es que siempre suba escalón a escalón. También te traigo los últimos 20 años. En los últimos 20 años estuvo muy parejo. Incluso el oro subió 492% versus el S&P, que subió 400%. En los últimos 5 años, fíjense que el S&P subió 86%, el oro 72%. Y en los últimos 3 el oro subió 33% y el S&P 500 28%. Obviamente que estamos haciendo este análisis desde un punto de vista del ahorrista, no del inversor. Está bien que lo aclaré cuando empezó el video. Hoy vamos a hablarle a los ahorristas. Que para concluir, y si sos ahorrista y te estás metiendo en el mundo de las inversiones, obviamente que la diversificación, no poner todos los huevos en la misma canasta, incluso tener distintas canastas es lo ideal. Acá podemos ver que no hay que salir corriendo, hay que ser pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la hora de ahorrar como a la hora de invertir, nosotros podríamos entrar en un mal momento, dejarnos llevar por la euforia del mercado, que el precio del oro sube y nosotros compramos y quizás en un mal timing y nos pasa esto que nos pasó acá. Después el S&P sube y nosotros quedamos con el oro y decimos no, a ver, vendo el oro y me voy al S&P porque está subiendo como loco, y resulta que entramos en un muy mal momento y nos comemos una crisis, un crash. No. Para concluir, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que el oro es reserva de valor, sí, pero tenemos que ir a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Y estamos hablando de, por los gráficos históricos que vimos, por lo menos a 10, 20 años. Y que además, muy importante, y una frase que los inversores saben muchísimo y lo saben bastante bien, es que desempeños pasados de algún activo no garantizan desempeños futuros, y que además el mundo en 1970, en 1980 no es el mismo mundo que hoy. Hoy estamos mucho más globalizados, mucho más o sea, no voy a inventar ninguna palabra, pero estamos mucho más conectados. La tecnología creció muchísimo, nos interconectó muchísimos,
el mundo cambió. Así que, a ver, para concluir, el oro ¿es reserva de valor? Sí, lo hemos visto en gráficos y sí, y ha mantenido, pero que es de largo plazo y con sus desventajas. Y con sus ventajas, si lo adquirís, tenés que estar dispuesto a que podés tener también volatilidad en el precio. No es que siempre sube y estás cubierto todo el tiempo, porque como vemos, por ejemplo, contra inflación, hay momentos en los que no, la inflación está por encima. ¿Sí? Y que si entraste en un mal momento, tenés que tener tiempo porque en el largo plazo va a recuperar. Pero bien, inversores, esto ha sido todo por el video de hoy. Que si te gustó el contenido del video, te invito a darle like, a que te suscribas y hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Aparte, del otro lado, lo que te voy a pedir es que en los comentarios, además de que podés dejar tu comentario respecto al oro, nos comentes algún instrumento más de inversión, quizás en el mediano o largo plazo, para que cualquier inversor o cualquier persona que está comenzando a ahorrar pueda decir, ah, mira, tengo este instrumento, me voy a aprenderlo, lo voy a estudiar antes de invertir. Pero bien, inversores, muchísimas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana. Weeks, the speculators have been waging an all-out war. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar.